Elementos de química, átomos, los ladrillos de la materia. El estudio de la química se relaciona con casi todo nuestro medio ambiente y la vida humana. Nos ayuda a entender por qué los icebergs flotan, cómo se obtienen las burbujas en los refrescos y qué les da a los fuegos artificiales esos colores espectaculares. El conocimiento de la química es esencial en biología, en medicina, en ecología y hasta en arqueología. Nos da la respuesta a una de las preguntas más básicas que nos hemos venido haciendo desde siempre. ¿De qué están compuestas todas las cosas que nos rodean? Este programa se enfocará en los cimientos fundamentales de la construcción de la materia y que son los átomos. La estructura de los átomos. Las raíces de la teoría atómica moderna existe desde Demócritus, uno de los antiguos griegos, pero hace solo un poco más de 100 años que se encontró la evidencia para demostrar que los átomos realmente existen. En 1897, J.J. Thomson, un físico británico, encontró una partícula minúscula de carga negativa que llamó electrón. Unos años después, Ernest Rutherford encontró evidencia acerca del núcleo de los átomos. A través de estudios profundos se empezó a formar un concepto de los átomos. Ahora sabemos que los átomos están compuestos de protones, neutrones y electrones. El núcleo contiene protones y neutrones. Cada protón tiene una unidad fundamental de carga eléctrica positiva. Los neutrones no tienen carga. Los electrones se mueven dentro del espacio que está alrededor del núcleo y tienen una carga eléctrica negativa. Las cargas eléctricas positivas y negativas se atraen y esa atracción es la que mantiene al átomo unido. La razón por la cual era tan difícil entender a los átomos era porque son increíblemente minúsculos. Para darse una idea del tamaño, si 50 millones de átomos de materia sólida fueran alineados, medirían 1 centímetro, es decir, el espesor de una papa frita. Los átomos son minúsculos, pero las diferentes partes de un átomo son aún más pequeñas. Digamos que el núcleo de un átomo es del tamaño de una canica que está en la línea de salida de una carrera de 100 metros. El electrón sería del tamaño de un grano de arena a la mitad de la pista. El resto del átomo, es decir, la distancia que hay entre la canica y el grano de arena, es espacio vacío. Aunque el átomo es considerado como la unidad más pequeña de materia, las investigaciones han demostrado que tiene más de 100 partículas subatómicas. Sin embargo, no tienen relevancia para la química. La reacción química de la materia puede ser entendida principalmente en términos de protones, neutrones y electrones. Elementos e isótopos. Hemos descrito la estructura básica de los átomos, pero hay diferentes tipos de átomos con diferentes cantidades de protones, electrones y neutrones. Estos se llaman elementos. El elemento más simple es el hidrógeno, y tiene un solo protón y un solo electrón. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Otros elementos tienen diferentes cantidades de protones y de neutrones. Este átomo de oxígeno tiene 8 protones y por lo general 8 neutrones. Cuando su carga es neutra, también tiene 8 electrones. En total hay 92 elementos encontrados en forma natural en el universo y otros 20 o más que han sido creados en laboratorios. Esta tabla periódica es una lista de todos los elementos. Cada elemento tiene un número atómico que representa el número de protones encontrados en el núcleo del átomo. El hidrógeno tiene el número atómico 1 y solo tiene un protón. El hierro es el 26 y tiene 26 protones. El oro es 79 y el uranio tiene el número atómico 92. Para cualquier elemento, el número de neutrones en el núcleo puede variar de átomo a átomo. Los átomos de un elemento con diferentes números de neutrones se llaman isótopos del elemento. Por ejemplo, la mayoría de los átomos de carbono tienen 6 protones y 6 neutrones. Pero normalmente tienen 7 neutrones. Esto se llama carbono 13. El carbono también puede tener 8 neutrones,
entonces sería carbono 14. El número del isótopo es determinado por la suma de la cantidad de protones y de neutrones. La masa atómica de un átomo es la masa total de todos sus protones, electrones y neutrones. Los científicos usan el término masa en vez de peso porque se mide la cantidad total de materia de un objeto. En el espacio todos los objetos son ingrávidos, pero nunca pierden su masa. Cada elemento tiene una masa atómica diferente. La unidad de medida se define como la unidad de masa atómica o UMA. Los químicos basan la unidad de medida sobre la masa del elemento carbono. Se determinó que un átomo de carbono tenía una masa atómica de 12 UMAs. Por lo tanto, un UMA es un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12 y es similar a la masa de un protón o de un neutrón. Pero si vemos la tabla periódica, el carbono no tiene una masa atómica de 12. Cualquier muestra natural de un elemento contiene ciertos porcentajes de isótopos con valores de masa diferentes. En la tabla periódica, el valor que se pone como masa atómica es el promedio de masa que puede tener el elemento, incluyendo todos los isótopos. Significa que el promedio de masa atómica del carbono es 12.011. La masa atómica de todos los elementos se determina de esta forma. Diferentes elementos tienen diferentes masas atómicas. El hidrógeno con un solo protón y un solo neutrón es el elemento más ligero con una masa promedio de 1.00794. Como regla general, cuanto más alto es el número atómico de un elemento, más grande es su masa. Los isótopos de un elemento tienen masas diferentes, sin embargo tienen casi las mismas propiedades químicas. Iones. Un átomo neutro tiene la misma cantidad de protones y de neutrones, creando así una carga eléctrica neutra. Las cargas eléctricas positivas de los protones son equilibradas por las cargas eléctricas negativas de los electrones. Pero los electrones tienen la habilidad de moverse de un átomo a otro, y esto es lo que hace que los átomos se unan entre ellos para producir compuestos. Cuando un átomo pierde u obtiene uno o más electrones se llama ión. Un ión con más electrones que protones es un ión negativo porque el átomo adquiere una carga negativa. Si tiene menos electrones que protones, el átomo se convierte en un ión positivo porque adquiere una carga eléctrica positiva. Veamos el átomo de borano con el número atómico 5. Un átomo de borano neutro tiene 5 protones y 5 electrones. Si perdiera un electrón, se convertiría en un ión de carga positiva. Un átomo de borano que perdió 3 electrones se escribe B3 positivo. El 3 positivo indica que es un ión positivo con 3 electrones faltantes. Si tuviera el símbolo B3 negativo, significaría que tendría 3 electrones adicionales. Estos símbolos se llaman números de oxidación. Esto puede parecer complicado, pero en realidad es un sistema muy sencillo, desarrollado por químicos para poder seguir el movimiento de los electrones. Es importante recordar que la cantidad de protones en un núcleo no cambia. Estabilidad nuclear. Un átomo se mantiene unido por la atracción en el núcleo entre los protones de carga positiva y los electrones de carga negativa. Sin embargo, las partículas que tienen las mismas cargas eléctricas se repelen. Entonces, ¿por qué el núcleo no se separa? Se mantiene unido gracias a la gran fuerza nuclear, una de las fuerzas fundamentales del universo. Esta fuerza opera entre los protones y los neutrones en distancias muy cortas. Los elementos con números atómicos entre el 1 y el 20 tienen casi siempre la misma cantidad de neutrones y de protones. Pero los elementos mayores a 20 necesitan más cantidades de neutrones para mantener a los protones juntos. Arriba del número atómico 83 no hay una cantidad suficiente de neutrones para mantener a los elementos juntos de forma indefinida.
Cuando suceden cambios en el núcleo de un elemento, esto se llama radioactividad o radiación. El núcleo original de un elemento se descompone para formar un nuevo núcleo y por lo tanto un elemento diferente, liberando radiaciones en el proceso. Hay tres tipos de radiaciones. La radiación alfa, que consiste de núcleos de helio, 2 protones y 2 neutrones. La radiación beta, que consiste de electrones en estado excitado, y la radiación gamma, que son rayos con una forma muy energética de luz, similar a los rayos X. La radiación gamma es la más peligrosa para los humanos y todos los seres vivos. Los científicos y los técnicos deben tener mucho cuidado cuando entran en contacto con ella. Pero las reacciones nucleares son una parte esencial y natural de nuestro universo. La energía que recibimos del Sol es el resultado de fusiones que ocurren cuando dos átomos hidrógenos se unen en altas temperaturas. Esta unión libera energía que irradia hacia afuera en una energía electromagnética que llamamos luz solar. Los científicos están intentando encontrar la forma de aprovechar las fusiones nucleares para producir una fuente de energía limpia y casi inagotable. Hemos podido crear reacciones nucleares dividiendo el núcleo de átomos que son inestables, como el uranio, en un proceso llamado fisión. Esta es la energía que se libera en las bombas atómicas y en reactores nucleares. Teoría Quantum. Al principio del siglo XX, los científicos tenían dificultad en entender la estructura de los átomos. Ernest Rutherford y sus colegas los veían como electrones de carga negativa que circulaban alrededor de un núcleo de carga positiva. Un físico alemán llamado Max Planck sugirió que la energía emitida o absorbida por un objeto podía solamente ser emitida o absorbida en pequeñas cantidades o unidades. A estas unidades de energía las llamó quantums. Niels Bohr, un físico danés, comparó los átomos de nuestro sistema solar con un núcleo como el Sol y con electrones orbitando como los planetas. Esto se llama el modelo planetario. Luego aplicó la idea quantum de Planck al comportamiento de los electrones que rodean el núcleo. Sugirió que la órbita de los electrones dependía de las cantidades de energía de estos. Cuando un electrón absorbe energía, salta de una órbita que está cerca del núcleo a una que está más lejos, y cuando está más cerca del núcleo emite energía. En ambos casos, la energía está solo en pequeñas cantidades. Louis de Broglie, un físico francés, dijo que los electrones no solo eran partículas, sino también una forma de energía que reaccionaba en forma de ola. Pero cuanta más evidencia estaban recopilando, más los científicos se daban cuenta que los átomos no eran para nada como el sistema solar, porque los electrones no circulaban alrededor del núcleo en órbitas regulares. En 1927, en uno de los desarrollos más significativos, Werner Heisenberg, un físico alemán, mostró que era imposible determinar al mismo tiempo la ubicación y velocidad precisa de un electrón. Lo único que se podía hacer era describir la probable ubicación de los electrones. Esto acabó llamándose la relación de indeterminación. Todas estas ideas se juntaron para llamarse la teoría quantum o la mecánica cuántica, uno de los avances científicos más importantes del siglo XX. Comportamiento del electrón. La relación de indeterminación dice que es imposible determinar al mismo tiempo la ubicación y la velocidad de los electrones. Todo lo que podemos hacer es describir la probabilidad de que un electrón esté en una región. Sin embargo, los electrones con una cierta energía siguen ciertos patrones alrededor del núcleo. Estos se llaman orbitales atómicos. Los químicos ven los orbitales atómicos como nubes. Estas nubes son densas en las áreas donde es más probable que se encuentre el electrón y menos densas donde es menos probable que se encuentre. Cada orbital atómico puede ser descrito por una serie de 4 números quantum. El principal número quantum se llama n. A medida que n va incrementando de valor,
Los orbitales atómicos van creciendo en tamaño y los electrones se encuentran más lejos del núcleo. A medida que los números atómicos de los elementos van aumentando, aumentan los electrones en estos grandes orbitales y por lo tanto el tamaño del átomo aumenta. Los orbitales con un número quantum principal más bajo tienen menos energía. Los electrones llenan primero los orbitales de menor energía y luego los orbitales de mayor energía. El segundo número quantum L se refiere a la forma del orbital. Hay 4 formas importantes, cada una con una energía ligeramente diferente. Todos los orbitales de forma S son esféricos. Los de forma P tienen la forma de pesa y los orbitales de forma D y F son más complicados, como se puede ver en estos dibujos. El tercer número quantum se refiere a la orientación del orbital. Esto se refiere solo a las formas orbitales P, D y F. Y finalmente, el cuarto número quantum se refiere a cómo gira el electrón. Uno se puede imaginar a un electrón girando en su eje solo en 2 direcciones. Esto significa que un orbital solo puede acomodar 2 electrones, cada uno girando en dirección opuesta. La energía de un electrón orbital está indicada por el número quantum principal n y el segundo número quantum L. Cuando n aumenta, hay más de una forma orbital. Por ejemplo, cuando n es igual a 2, hay formas orbitales S y P. Las formas orbitales S tienen menos energía que las formas orbitales P y por lo tanto se llenan primero. Cuando n es igual a 3, los orbitales D, que tienen más energía que los P, se llenan al último. Este diagrama nos muestra cómo los orbitales de los elementos del 1 al 10 se llenan con electrones, empezando con los orbitales de menos energía. Los orbitales P adquieren cada uno un electrón y luego comienza el emparejamiento. Esto se repite con todos los elementos y a esto se le llama la regla de Hund de máxima multiplicidad. Tomemos como ejemplo el oxígeno, elemento 8. Un átomo de oxígeno neutro tiene 8 electrones. Los 2 del primer nivel de energía están en el orbital S. En el segundo nivel de energía, 2 están en el orbital S y luego, a medida que los orbitales P se van llenando, un electrón ingresa a cada uno de los orbitales P y el último electrón se junta con P1. Las configuraciones de los electrones de los átomos tienen una relación directa en la interactividad entre ellos para crear moléculas y compuestos dentro de toda la materia del universo. Con el entendimiento de la estructura de un átomo y del comportamiento de los electrones, se puede predecir con bastante exactitud cómo los elementos se comportarán y se combinarán. Este es uno de los logros más extraordinarios de la ciencia moderna. Examen. Los protones tienen una carga eléctrica positiva, los electrones una carga eléctrica negativa y los neutrones no tienen carga. ¿Cierto o falso? Los átomos son la unidad más pequeña de la materia. ¿Cierto o falso? Hay diferentes tipos de átomos con diferentes cantidades de protones, electrones y neutrones. Estos se llaman... Cada elemento tiene un número atómico determinado por el número de neutrones encontrados en el núcleo. ¿Cierto o falso? Cuando los átomos tienen menos o más neutrones que protones, se llaman... La masa atómica de un átomo es la masa total de todos sus protones, electrones y neutrones. ¿Cierto o falso? Cuando un átomo pierde o adquiere uno o más electrones, se llama... Las propiedades de un elemento dependen del comportamiento de sus electrones, ¿cierto o falso? Los electrones con una cierta energía siguen ciertos patrones alrededor del núcleo. Estos se llaman... El primer número quantum describe el giro de un electrón. ¿Cierto o falso?